Señor de los cielos, en esta noche, Señor, queremos darte gracias por sobre todas las cosas, Señor. Gracias, Señor, por ser un Dios amoroso, por ser un Dios protector. Gracias, Señor, por permitirnos hoy poder estar acá, poder estar conectados, Señor, a todos los hermanos que están vía online. Señor, te damos gracias, Señor, porque tú creas todas estas oportunidades. Y oramos, Papá de los cielos, para que sea tu Espíritu Santo, Señor, haciendo docencia en nuestros corazones, Señor. Y oramos para que seas tú, Señor, pudiendo trabajar en nosotros, Señor, y preparándonos, Señor, para que en un futuro tú puedas trabajar con nosotros, Señor. Oramos para que todos podamos ser herramientas útiles en tus manos y por sobre todas las cosas, Señor, que cada palabra, que cada gesto que en esta noche, Señor, sea hecho o pronunciado, sea por tu Espíritu Santo, Señor. Cedemos a ti, Señor, toda esta clase, Papá de los cielos. En el nombre de Jesús, Señor, oramos para que sea tu Espíritu Santo tomando el control absoluto. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, estamos con la plaquita de los escritores posapostólicos, retomando unos autores de unas obras muy importantes que es importante que la mencionemos. Una de ellas es la obra de Papías, que era obispo de Hierápolis entre el año 130 y 140. Son obras que nosotros vamos a ir viendo. ¿Se acuerdan cuando en la prédica, no esta sino en la anterior, el pastor nos contaba que había muchos documentos, que había 1,5 kilómetros de documentos que hablaban de las Escrituras, que hablaban de Jesús, que hablaban del Nuevo Testamento? Y eso es justamente lo que nosotros estamos viendo en esta parte histórica. Y estamos viendo obras de escritores posapostólicos, o sea, escritores que estuvieron con Jesús y que estuvieron después también y dieron testimonio de lo que escuchaban. Bueno, y este es Papías, que dice del título de su obra, La exposición de los oráculos del Señor, o sea, las predicciones, se evidencia que los documentos a que se refieren eran considerados escritura. Véase el uso de los oráculos, dice en Romanos 3:2, en la Biblia de Jerusalén, que se le confiaron revelaciones de Dios. Fragmentos de esta obra, preservados en Eusebio, mencionan a Mateo y Marcos por nombre, confirmando así la suposición de que los evangelios canónicos fueron usados como la base de esta exposición. Incidentalmente, esta es la primera mención específica por nombre de cualquiera de los evangelios. O sea que él cita evangelios en su obra. No ha tenido éxito el empeño en sostener que la obra de Papías era simplemente una narración de los discursos de Jesús basados en la tradición, o sea, en lo que escuchaba. La propia afirmación del autor, pero no tendré escrúpulos en dar también un lugar junto a mi interpretación a todo aquello que aprendí y recordé con cuidado en el pasado con los ancianos. Claramente da a entender una distinción, vista la palabra también, entre el material de ser interpretada, o sea, lo que se interpreta en su obra, y las tradiciones orales que son consideradas como algo adicional que hace Papías. Se ha opinado a veces que Papías menospreciaba los libros en favor de la tradición oral y que por lo tanto no puede ser un testigo válido para el desarrollo canónico dentro de la Iglesia. Esta opinión está basada en un malentendido respecto a lo que él quiso decir cuando afirmó que no supuse que información proveniente de libros me ayudarían como la palabra de alguna voz viva y sobreviviente. Esto dice Papías.
Vista su alta estima por Marcos, se ve que era el libro que a él le gustaba consultar, parecía claro que los libros a los que se refiere son informes de materiales tradicionales que Papía consideraba menos útiles que los contactos inmediatos con los ancianos. Los libros en cuestión aquí no deben identificarse. Entonces, con nuestros evangelios escritos que fueron usados por Papía en su exposición. Lo que yo rescato acá de esto, que contamos, que hablamos, es que tanto las personas, esto es una opinión que yo sacaba personalmente, estén de acuerdo o estén en desacuerdo con la Escritura, pero ¿de quién hablaban? De Jesús, de los evangelios. O sea, que negando o afirmando, hablaban de él y era como una afirmación, ¿no es cierto? Porque yo voy a hablar de algo que me movilizó y que existió. Después está la obra El Evangelio de la Verdad. Esta obra recientemente descubierta y que tiene discernibles tendencias gnósticas, o sea que es gnóstico, enfatiza la importancia del conocimiento hacia la salvación y la comprensión de la realidad divina. Puede ser atribuida probablemente a Valentino y fechada por el año 140. Tiene una importante contribución que hacer al estudio del canon del Nuevo Testamento, ya que su uso de los escritos canónicos es tan inclusivo como para permitirnos llegar a la conclusión de que en Roma, durante este periodo, existía ya un Nuevo Testamento, ya sea de los evangelios, de Hechos, de las cartas de Pablo, de Hebreo o del Apocalipsis. En Roma ya existía, Es considerado como revestido de autoridad. Fíjense, a través de esta obra nos damos cuenta, fíjense cómo las obras iban documentando lo que nos explicaba el pastor. Después la número 10, que es Justino el Mártir, dice, uno de los primeros apologistas fue Justino Mártir. Escribió a mediados del siglo II 2 apologías. Una apología es algo que defiende una postura, una creencia. Son discursos que él hizo en defensa de algo. Y su diálogo con Trifón, el judío, su primera apología, contiene un famoso pasaje descriptivo del culto cristiano. En el siglo II estamos hablando. El día llamado, dice en su obra él, el día llamado domingo, todos los cristianos se reúnen en un lugar y las memorias de los apóstoles o los escritos de los profetas son leídos durante tanto tiempo como sea posible. Y cuando el lector ha cesado, el presidente instruye y exhorta verbalmente a la imitación de estas buenas obras. Entonces nos ponemos todos en pie y oramos. Y como hemos dicho anteriormente, sigue diciendo Justino, una vez que nuestra oración ha terminado, se trae pan y vino. El presidente ofrece oraciones y acciones de gracia del mismo modo, según su habilidad, y la gente asiente diciendo amén. Acá vemos una clara obra, digamos, el relato de un culto, con Santa Cena inclusive, con todo, y él dice que la gente asiente diciendo así es, amén. Aquí Justino habla de la memoria de los apóstoles, la que según ha dicho él explícitamente en el capítulo anterior, son llamados evangelios. El punto en cuestión es el siguiente. ¿Puede esto ser identificado con nuestros evangelios canónicos? Esto se hace probable si se tiene en cuenta que hay un acuerdo considerable entre las alusiones de Justino a algunos puntos de vista de Cristo y el material correspondiente en nuestros evangelios. Además, cuando Justino hace referencia a tradiciones no halladas en nuestro evangelio,
no cita ningún evangelio como base de su autoridad. En 6 ocasiones él usa la fórmula escrito está. Eso también documenta y es muy válido porque él hacía alusión a que lo que él estaba mencionando sobre el culto, sobre todo, estaba escrito en relación con los evangelios, pero no en relación con pormenores derivados de otra fuente. Debe concederse que muchas veces hay una falta de acuerdo verbal entre las citas de Justino y nuestros textos presentes en los evangelios. Pero esta disparidad es neutralizada en parte por las siguientes observaciones. 1. Como con los padres primitivos en general, se puede suponer que él haya citado en gran medida de memoria los textos que citaba. Puede ser también que sus citas de autores griegos paganos y de la Septuaginta muestran diferencias para con aquellos textos, no menos sorprendentes que sus citas de los evangelios. Respecto al Apocalipsis, Justino da testimonio de que provenía de un cierto hombre de nuestro círculo cuyo nombre era Juan, uno de los apóstoles de Cristo. Difícilmente puede dudarse entonces que él conociese también del Evangelio según Juan, aun cuando el uso que hizo del mismo haya sido para datos doctrinales más que históricos. Y pasamos a la obra de Casiano. Al describir las innovaciones de un grupo herético, grupo que se deriva de la doctrina, eso significa un grupo herético, conocido como los encratitas, Eusebio menciona a Casiano como su líder y pasa a decir que éste compuso de algún modo una combinación y colección de los evangelios, dándole a la misma el nombre del diateserón. Significa a través de 4, el cual existe todavía en algunos lugares, la presencia de los 4 evangelios. A través de los 4 evangelios. Nuevamente están documentados los 4 evangelios en esta obra. En el siglo V, Teodoreto informa haber hallado 200 ejemplares de este libro en la iglesia de Siria y que ordenó que los mismos fueran reemplazados por los evangelios de los 4 evangelistas. Los nombres a lo mejor no los vamos a recordar, seguramente, pero sí cuando leamos o saber, ¿no es cierto?, para explicar, cuando nos preguntan, y esto documenta todo, documenta de que había mucha gente que hablaba de los 4 evangelios, del Apocalipsis, de Hechos, y que documentaba la existencia de Cristo, lo que muchos querían negar, como nos predicó el pastor. Y el último es el canon de Muratori, 170 o algo más tarde, descubierto por un historiador italiano. Este canon no se encontró completo, dice, de paternidad literaria desconocida. Este documento recibe su nombre de Muratori, quien descubrió un manuscrito latino del siglo VIII de dicho canon en una biblioteca en Milán, el cual fue publicado en el año 1740. Desafortunadamente, el manuscrito está mutilado al comienzo y posiblemente al final. El mismo es, sin embargo, de inmenso valor, ya que nos da lo que es posiblemente un justo consenso de la visión que la Iglesia Occidental tenía del canon hacia el fines del siglo II. Es casi segura que la lista de libros del Nuevo Testamento contenidas en el mismo fue redactada en deliberada oposición al canon del hereje Marción. Era hereje porque estaba en contra del canon. Pero ahí pasa lo mismo que yo le estaba diciendo anteriormente, cuando él quiere negar, igualmente deja pruebas, porque está hablando de lo que quiere negar, de lo que otros están hablando que vieron, y él también tiene conocimiento, o sea, existió, se habló.
El canon de Muratori, las palabras iniciales aparentemente tienen que ver con Marcos. La porción que trata de Mateo se ha perdido. Luego se menciona a Lucas y a Juan, seguida por Hecho. A continuación vienen las 13 epístolas de Pablo, comenzando con una de Primera de Corintios y concluyendo con las 2 a Timoteo. Las cartas pseudo-paulinas a la Odicense y a los alejandrinos, y que al mismo indicaba originalmente que una epístola de Pedro en vez del Apocalipsis era aceptada, reflejando dudas respecto a la segunda epístola. Si se acepta esta enmienda crítica, entonces solo Hebreo, Santiago y una epístola de Juan estaría ausente. Entonces, este canon de Muratori es un documento individualista, una afirmación de opinión personal o la expresión de una teoría nueva, pero que contiene libros del Nuevo Testamento. Bueno, y con esto damos finalizado con el canon de Muratori todas las obras apostólicas y posapostólicas, o sea, escritores que estuvieron con los apóstoles y que estuvieron después pero sin formar. ¿Sigue Norma? Bueno, para continuar, nos vamos a ver escritores patrísticos posteriores. Ahí estamos. Bueno, en primera instancia cuando hablamos de escritores patrísticos, quería explicarles qué significa la patrística. La patrística o patrología es el estudio de los primeros escritos cristianos que son designados padres de la Iglesia. En muchas explicaciones ustedes van a encontrar la palabra de padres. Ellos son los padres de la Iglesia, los primeros escritores cristianos. Acá nos vamos a ir ya hacia fines del siglo II. La literatura cristiana se hace más abundante ya a fines del siglo II y surgen voces prominentes. Si se puede determinar que el testimonio de estos líderes respecto al canon concuerda, se podrá concluir que su veredicto es el consenso de los diferentes y distantes sectores de la Iglesia que ellos representan. Ya estamos hablando en una época de la Iglesia expandida en un montón de lugares, naciones, y justamente aparecen escritores de distintos lugares. En este caso vamos a hablar de Ireneo de León en Galia, de Clemente de Alejandría y de Tertuliano en África del Norte. Comenzando por Ireneo, hay varias razones por las que tiene una importancia especial. Provenía originalmente del Asia Menor, donde se sentó a los pies de Policarpo. Policarpo era un obispo de la iglesia de Esmirna. Tuvo el privilegio de haber estado en contacto personal con varios testigos oculares de la palabra de vida. Fue discípulo del apóstol Juan. La instrucción que recibió de él refería todas las cosas de acuerdo a las Santas Escrituras. En León, como presbítero, y quiero explicarle qué significa presbítero, que se suele utilizar en el lenguaje cristiano, se refiere a líderes de la comunidad cristiana primitiva y también se usaba para referirse al liderazgo judío. Era un cargo inmediatamente inferior al del obispo. Estuvo en contacto constante con su obispo Potino. Estamos hablando de León, ¿no? De Ireneo. Ya en León estuvo en constante contacto con su obispo Potino. Potino también fue un mártir cristiano, tutor del faraón Ptolomeo XIII, quien también había estado asociado a cristianos de la era apostólica. Acá vemos como que hay muchísimas pruebas en las que fueron testigos o inclusive
aprendices de personas que estuvieron a la par de apóstoles, que fueron testigos, que estuvieron en lugares donde realmente sucedieron todo lo que se explica en las Escrituras. Por eso tienen suma importancia sus escritos y también lo que ellos definen en cada escritura, el valor que ellos le dan y la aprobación principalmente, ¿no? Por haber permanecido durante cierto tiempo en Roma, Ireneo estaba en posición de reflejar el conocimiento y juicio de este prominente centro de fe, en el cual algunos apóstoles principales habían servido. En consecuencia, sus asociaciones eran tanto antiguas como de amplio alcance. Fue el primer escritor de quien tenemos documentación directa que, por naturaleza de su tarea, puede aportar lo que esperamos: información explícita respecto al tema del canon. Era muy valorada su opinión justamente por todos los antecedentes que mencionamos acá. Él fue también el primer teólogo de la antigua Iglesia Católica. Está familiarizado con los nombres de los escritos de los evangelios y con las tradiciones que rodeaban su obra. La palabra, dice él, nos ha dado el evangelio en forma cuádruple, pero mantenida en unidad en un mismo espíritu. Acá está hablando la palabra en los 4 evangelios. Es una única palabra, está en unidad con el Espíritu Santo, pero desde distintos contextos de cada apóstol o cada autor de cada evangelio. Él justificaba únicamente la existencia de los 4 evangelios como los que Dios ha dado. La falta de mención de unos pocos libros, como por ejemplo Hechos, Primera de Pedro, Primera de Juan, todas las epístolas de Pablo, excepto Filemón y Apocalipsis, no constituyen una prueba de la posición no canónica de estos libros, según Ireneo, ya que él no nos proporciona una lista formal de los escritos del Nuevo Testamento. ¿Qué quiere decir con esto? Que había mucha prueba de los 4 evangelios, por eso esos 4 evangelios siempre fueron tomados para el canon con total aceptación y discutidos los otros, pero justamente por variar ya los autores. Pero esto no quiere decir que la opinión de Ireneo en tomar solamente los 4 evangelios y dejar de lado otros no implicaba que los otros tampoco formaran el canon para completar el Nuevo Testamento. Es una opinión. Ahora vamos a ver la de Clemente de Alejandría. Según el testimonio de Eusebio, este padre escribió explicaciones de todos los escritos canónicos, incluyendo aquellos en disputa. Eso lo vamos a ver más adelante, cuáles son los libros en disputa. Dice que él explicó de todos los libros, incluyendo los que estaban en disputa, y hasta comentó sobre la epístola de Bernabé, y el Apocalipsis de Pedro, que son no canónicos. Clemente tenía bien en claro, sin embargo, cuál era la distinción entre lo canónico y los apócrifos respecto de los evangelios. Luego de citar un dicho de naturaleza apócrifa, él dice: no encontramos este dicho en los 4 evangelios que nos han sido transmitidos, sino en aquel según los egipcios. Acá podemos agregar, así como ya les había comentado Rosana, que esos libros no reconocidos por el canon eran libros que eran utilizados, leídos y citados por muchos autores, pero no quiere decir que no tengan importancia o no tengan textos de importancia. No eran considerados canónicos por la falta de cumplimiento de los requisitos que tenían que tener los canónicos. Pero los libros no canónicos servían para edificación
privada, espiritual, para edificación. Generalmente no los usaban en lugares públicos, solamente lo del canon, pero los apócrifos se utilizaban para edificarse. ¿Cómo hacemos nosotros en la actualidad? Usamos la Biblia como la base de la palabra verdadera, pero también recurrimos a otras fuentes para enriquecer, ya sea en historia, en distintos temas que puedan esclarecer el contexto de lo que estamos leyendo, ¿no? Bueno, vamos ahora a referirnos a Tertuliano en África del Norte. Fue el primer autor cristiano en escribir extensamente en latín. Tertuliano rehúsa utilizar cualquier evangelio que no sea uno de aquellos que la Iglesia reconoce como inspirados de autoridad divina. En un solo pasaje menciona a Corintios, Gálatas, Filipenses, Tesalonicenses, Efesios y Romanos como ejemplos de escritos apostólicos. Respecto a algunas de las epístolas generales, permanece en silencio. El testimonio, bueno, acá unificamos, mencionamos los tres escritores patrísticos posteriores y vimos el punto de vista de cada uno. Si bien todos reconocen los cuatro evangelios, después tienen por ahí algunas ideas diferentes respecto a otros libros. Pero algunos, como Tertuliano, prefieren, en cuanto a las epístolas generales, permanecer en silencio, no opinar. Ahora, el testimonio unánime de estos tres testigos que mencionamos, de un periodo cercano al fin del siglo II, es suficiente para establecer que existía un cuerpo de escritos normativos reverenciados por toda la Iglesia. Estaban avalados por toda la Iglesia. El único problema que queda por resolver es el alcance del canon, lo que implica una consideración de los libros en disputa. También podemos considerar a Orígenes de Alejandría. Luego de hablar de los cuatro evangelios como los únicos indiscutidos en la Iglesia de Dios en el mundo, Orígenes procede a nombrarlos y luego, en un comentario sobre Josué, aprovecha la ocasión para decir que Pablo tronó con las 14 epístolas. De esta manera deja entrever que Pablo es autor de Hebreos. Recuerden que Hebreos es un libro de gran discusión sobre la autoría de Pablo, ¿no? Que al final sí se lo reconoce, pero muy discutido, si era él el autor de Hebreos. Por eso acá cuando él menciona 14 epístolas está incluyendo a Hebreos, adjudicada a Pablo. Este padre indica ciertas dudas en la iglesia de su tiempo respecto a Pedro y a segunda y tercera de Juan. Es muy poco lo que falta del Nuevo Testamento completo de Orígenes y por ende en la iglesia egipcia de su tiempo. Vamos a hablar ahora de los libros en disputa. Ya sea por omisión de testimonio patrístico, que fue lo que vimos recién, en algunas partes, o debido a que son nombrados con cierto grado de vacilación, los siguientes libros carecían de respaldo universal durante los primeros siglos. Acá especifica que carecían de respaldo universal durante los primeros siglos. Estamos hablando ya de fines del segundo siglo, ¿no? Hebreos es uno de los libros discutidos, cuestionado en el occidente debido a la inseguridad respecto a su paternidad apostólica. Logró ser aceptada en el oriente bajo el reclamo de los alejandrinos de que era paulina en cierto sentido. Recuerden que Pablo no fue uno de los 12. Entonces,
es cuestionada su paternidad apostólica, pero después más adelante veremos que no solamente los 12 apóstoles tenían autoridad apostólica dada por Dios, también había muchos otros autores que recibieron esa autoridad de Cristo. Y con el tiempo fue clasificada como una de las cartas de Pablo. Pero tuvo bastante, si a ustedes les gusta investigar el libro de Hebreo, tuvo muchísimas vacilaciones y fue muy cuestionada la autoría. Vamos a hablar ahora del libro de Santiago. En el caso de Santiago pudo haber operado varios factores de incertidumbre en la identidad del Santiago en cuestión. Recuerden que en la Biblia en el Nuevo Testamento se mencionan 3 Santiagos. Un Santiago que era el hijo de Zebedeo, que era hermano de Juan, los 2 eran apóstoles de Jesús. Otro era el hijo de Alfeo, otro Santiago. Santiago o Jacob son equivalentes, uno, o sea, por el origen hebreo del nombre. Cuando nombramos Santiago o Jacob, estamos hablando del mismo nombre, ¿no? Pero distinguimos al Santiago, hijo de Zebedeo, que era hermano de Juan, los 2 eran apóstoles de Jesús. También Santiago, el hijo de Alfeo, este Santiago también era uno de los 12 apóstoles. Y tenemos el Santiago, el hermano de Jesús. En Santiago 1:1, quiero leerles ese versículo, porque dice que otro de los factores era en cuanto al significado de las 12 tribus en la dispersión que menciona Santiago en 1:1. La palabra del Señor en Santiago 1:1 dice: yo, Santiago, esclavo de Dios y del Señor Jesucristo, escribo esta carta a las 12 tribus, los creyentes judíos que están dispersos por el mundo, reciban mis saludos. Y bueno, cuestionaban el término las 12 tribus, porque si nosotros podemos mencionar las 12 tribus originales que estaban dispersas en distintas naciones, también podemos entender, como algunos entienden, que cuando menciona las 12 tribus, también incluye a los gentiles, que él se refiere también a los gentiles. Bueno, y otro de los factores era la escasez de una enseñanza marcadamente cristiana desde el punto de vista doctrinal. El otro libro en disputa es Segunda de Pedro. Difiere tanto en el vocabulario y algo en el estilo con respecto a la primera epístola. Parece también que tuvo una circulación limitada. Una de las cosas que se cuestionaba de Pedro era que quizás él tenía a alguien que escriba por él. Y por eso puede ser que él haya estado dictando esa epístola o ese libro y lo haya escrito otra persona, o que de lo que él le relató lo haya escrito otra persona. Por eso difieren a veces el vocabulario, el estilo también con que lo escribe de uno y otro, y eso causa cierta vacilación de que si es o no la misma persona que escribe el libro. Tenemos en segunda y tercera de Juan, por su brevedad, su carácter personal y la relativamente poca importancia de sus respectivos contenidos. Esa es la apreciación por la que hacen dudar de esos libros, incorporarlos o no al canon. Judas, es otro de los libros, se vio hostigado por la incertidumbre respecto a la posición apostólica de su escritor, que parecía querer distanciarse de los apóstoles. Y acá hace mención en Judas 1:17, dice: pero ustedes, mis amigos, deben recordar lo que dijeron los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Es como que él
está hablando en tercera persona, ¿no es cierto? Por eso habla de ese alejamiento hacia los apóstoles. Entonces eso también crea duda de que si era el autor de ese libro. Otro de los libros en disputa es el Apocalipsis de Juan. Tuvo una sólida posición en el canon durante el periodo patrístico más antiguo, siendo cuestionado solamente por la secta conocida como los Alojoi. Se los denominó así porque eran ilógicos y contrarios a la doctrina cristiana del Logos. Dios, y ahí vamos a ver un poquito lo que es el Logos y el rema que se suele hablar mucho cuando hablamos de discernimiento de la Escritura, ¿no? Dios se revela a sí mismo a la humanidad. Logos se refiere a la palabra de Dios en su totalidad y a Jesús como la palabra viva. Cuando hablamos de Logos, hablamos de la palabra en sí mismo. Mientras que el rema se refiere a la palabra hablada de Dios, un mensaje específico dado en un momento particular. Acá el rema va a actuar sobre la palabra soltada, pero va a tener que ver en qué momento, en qué contexto y a quiénes. Todo influye, eso es el rema. Cuando nosotros leemos una palabra, un versículo, no va a ser el mismo discernimiento en uno que en otro, porque va a depender del contexto, de la vivencia, del momento en que está recibiendo esa palabra, porque una palabra sirve para un montón de situaciones. Eso es el rema que llega a cada uno de nosotros, la palabra de Dios, y lo podemos ver en cada palabra que recibimos cada semana, cuando el pastor utiliza un montón de libros, versículos, y esos mismos quizás lo usan en otra prédica para otra situación. Entonces, esa palabra es un logo de su palabra en sí misma en la Biblia, pero un rema para la vida de nosotros. Pero fue generalmente recibido por toda la Iglesia. La omisión por parte de los escritores del Oriente al no incluirlo al Apocalipsis en el Nuevo Testamento puede ser asignada a la crítica de Dionisio de Alejandría, quien se apoyó en las grandes diferencias entre el Apocalipsis y el cuarto Evangelio para llegar a la conclusión de que otro Juan debe haber escrito el Apocalipsis, justamente debido a la diferencia en el lenguaje y la expresión. Cuando nosotros leemos el Apocalipsis encontramos muchísima simbología, hablan de fantasías también, de palabras que no utilizó Juan cuando hizo su última epístola, y comparado a eso yo duda de que sean el mismo autor en ambos libros. Influido por Dionisio, Eusebio opinó que sería prudente colocar el libro no solo entre los reconocidos, sino también entre los no genuinos, diciendo que algunos lo rechazaban. O sea, pusieron tanto entre los libros recibidos como los no, con el fundamento de que algunos lo rechazaban. Bueno, vamos a pasar al testimonio de las versiones. Acá vamos a encontrar la Biblia en distintas versiones, en distintas naciones. En Siria, la iglesia hablaba en siriaco, una lengua aramea, y durante el siglo II ya tenía los evangelios en su idioma, como lo demuestran el Diatesarón. Es un evangelio más prominente que de modo temprano buscó una armonía entre los 4 evangelios canónicos. Y la antigua versión siriaca, que era la Peshitta o manuscritos pre-Peshitta, esa es una versión de una Biblia, falta evidencia manuscrita
para el resto del Nuevo Testamento en este periodo tan temprano, pero no hay fundamento razonable para dudar que la mayoría de los libros habían sido traducidos. Existen traducciones armenias de comentarios de San Efraín, que es un escritor sirio cristiano, sobre Hechos y Epístolas Paulinas, lo que indica el uso de un texto siriaco anterior al de la Peshitta. La Peshitta, Biblia oficial de la Iglesia siriaca, fue compuesta en el siglo V. Reflejaba la renuencia del Oriente a recibir ciertos libros, ya que Segunda de Pedro, Segunda y Tercera de Juan, Judas y Apocalipsis están ausentes. O sea, eran muy cautelosos, querían la aprobación universal antes de incluir los libros en su Biblia. En el siglo siguiente, estas definiciones fueron solucionadas por una versión siriaca denominada filoxeniana. Eso era en cuanto a Siria. Ahora en Egipto, a fines del siglo II, los cristianos de Egipto tenían el Nuevo Testamento en su idioma nativo, el copto, lengua egipcia antigua. Al menos en el saídico, que es un dialecto copto, y unas décadas más tarde ya lo tenían también el boárico, que es un dialecto copto, lengua litúrgica de los cristianos. Acá estamos hablando de un lenguaje egipcio antiguo, que era el copto, y un dialecto. Recuerden ustedes que es común que en distintas localidades o grupos o pueblos se originen dialectos. Entonces, también fue escrita en el dialecto saídico y luego en un dialecto, pero que era litúrgico, que era el boárico. Sin embargo, debido a que los manuscritos que atestiguan al texto vienen de diferentes periodos, no se puede afirmar que contaban con un Nuevo Testamento completo desde el principio. Y bueno, respecto al latín, es bien sabido que Jerónimo preparó la Vulgata poco antes del año 400, porque la antigua versión latina estaba muy necesitada de una amplia revisión. La inclusión del Nuevo Testamento completo en la Vulgata puede ser considerada como una fuerte evidencia de su presencia en la antigua versión latina. Ya para el año 180 existen indicaciones de una colección de cartas paulinas en África del Norte, y si eso fuera cierto, los evangelios sin duda ya habrían estado también en uso. En el siglo IV, durante este periodo, la Iglesia va llegando cada vez más a una posición de unanimidad respecto al canon. La Iglesia tenía la libertad de reunirse a deliberar y reflexionar en los diferentes sínodos. Los temas importantes de la misma eran las discusiones justamente de los libros del canon. Y en esta época, ya en el IV siglo, la persecución romana ya no era problema. O sea, ellos libremente podían reunirse en los sínodos. Eso era ya de suma importancia, ¿no? Tener la libertad de reunirse para discutir la validez de los libros para el canon. En el concilio de la Odisea, en el año 363, parecía a primera vista que los libros de la Biblia hubiesen sido objeto de un estudio especial. Esta fue una reunión local con solo unos pocos delegados. El Canon 59 registra la decisión del concilio respecto al contenido de las Escrituras. Con referencia al Nuevo Testamento, todos los libros están incluidos, excepto el Apocalipsis. Sin embargo,
dado que no todas las fuentes tienen este canon del concilio, es probable que la lista de libros fuese añadida posteriormente. En el tercer concilio de Cartago, ya en el año 397, se declaró que estos 27 libros y solo estos debían ser recibidos como canónicos. Los concilios tuvieron la función de certificar el canon, y tengamos en cuenta cuando hablamos de esto, de certificar el canon, que ya era ampliamente reconocido en la Iglesia. La acción conciliar no redactó por primera vez una regla de fe y práctica, sino que dio un testimonio público y unido de aquello que la Iglesia desde hacía ya largo tiempo había reconocido, usado y atesorado como guía autorizada. O sea, acá lo que quiere reflejar es que no le vamos a adjudicar al concilio la autoridad de recibir o rechazar al canon. Ellos simplemente tenían que certificar todas las pruebas enviadas por las iglesias, quienes eran que tenían la autoridad divina como para recibir o rechazar un libro. Porque es como que, lo vamos a ver también, pero es como que se cree que el canon era el que tenía la autoridad de rechazar o aceptar los libros para la Biblia. Sin embargo, ellos certificaban lo que enviaban las iglesias que ya habían aprobado, por todas las pruebas que estuvimos viendo también. Solo en el caso de los libros en disputa podría considerarse como legislativa la acción de conciliar. En tales casos, solo como portavoz de la mayoría que ya había aceptado estos libros como escritura. Vamos a ver el testimonio de los antiguos. Este tema es tratado muy pocas veces de un modo formal por los antiguos padres, pero existe suficiente información para permitirnos saber cómo justificaron ellos la recepción de los libros del Nuevo Testamento, como portadores de una autoridad divina que los diferenciaba de los demás. Acá está el cómo, por qué, qué pruebas ellos tenían en cuenta o en qué se fundamentaban para recibir o rechazar un libro. En primer lugar, estos libros tenían origen apostólico. El Nuevo Testamento deja en claro que Jesús había elegido ciertos hombres y les había conferido la dignidad de apóstoles para que pudiesen ser sus testigos responsables e informados y guías autorizados de la naciente iglesia. La enseñanza de estos hombres fue aceptada por la iglesia como poseedora de la autoridad de Cristo. En consecuencia, cuando ellos escribían, sus testimonios tenían singular importancia en la estima de los creyentes. Como hemos visto que los 4 evangelios no fueron discutidos justamente porque sus autores fueron apóstoles o algunos contemporáneos. Se leían estos escritos en las iglesias. Una figura tan temprana como Clemente de Roma, que era obispo en Roma, reconocía que Pablo escribió a los corintios con verdadera inspiración, mientras que él mismo no puede adjudicarse ni rango apostólico ni inspiración. Lo que Clemente de Roma, siendo obispo, no podía él adjudicarse como inspirado, sí lo reconocía a Pablo en sus escritos. Ignacio estableció una marcada distinción entre sí mismo, y él era obispo de iglesia también, y los apóstoles Pedro y Pablo, aunque él marchaba hacia el martirio,
Él distinguía a Pedro y a Pablo, y también era un obispo que fue al martirio, o sea, tenía la misma postura que los apóstoles, enseñar el Evangelio, enseñar la palabra, defender la palabra de Dios hasta la muerte. Como ellos también habían sufrido, este obispo, Ignacio, también estaba dispuesto a sufrir. Aún en el periodo del Nuevo Testamento, los apóstoles recibían cartas de grupos cristianos. Y lo podemos ver en 1 Corintios 7:1, donde menciona, dice: ahora, en cuanto a las preguntas que me hicieron en su carta, es cierto que es bueno abstenerse de tener relaciones sexuales. Desde las iglesias, en este caso de Corinto, enviaban cartas haciéndoles preguntas o pidiéndoles que los asesoraran en ciertos temas. Pero esas cartas no eran preservadas ni incluidas junto a las de los apóstoles. Esto subraya el carácter único de aquellas que estaban calificadas para declarar la verdad cristiana y el significado de ella para la Iglesia, en base al hecho de haber sido designados por Cristo mismo. Nos quiere decir que únicamente las cartas apostólicas eran las que certificaban autoridad divina y tenían valor para ser recibidas y tomadas como escritos de los apóstoles, y no siendo así las cartas que ellos recibían de las iglesias. La importancia que tenía la apostolicidad para la iglesia primitiva puede ser comprobada al recordar la historia de la epístola a los hebreos y del Apocalipsis de Juan. La primera, la epístola a los hebreos, había sido más ampliamente recibida en el Oriente que el Occidente, en razón de que la autoría de Pablo le había sido adjudicada por los alejandrinos. En el Occidente, Tertuliano, que atribuía el libro a Bernabé, no estaba dispuesto a recibirlo como escritura en el sentido pleno de la palabra. Acá vemos una de las discusiones sobre el libro de los hebreos, ¿no? Los alejandrinos habían dado el título de apóstol a Pablo, aunque él comenzó después de los apóstoles su obra, pero ellos lo habían reconocido. Entonces todo lo que era de autoría de él tenía la certificación de apostolicidad, que era muy importante esa prueba para recibir un libro para el canon. Respecto al Apocalipsis, Dionisio de Alejandría debilitó la posición del mismo en el Oriente en base a una crítica literaria, indicando ciertas diferencias entre este libro y el Evangelio de Juan. Y ahí vemos lo que vimos anteriormente sobre el distinto estilo lingüístico y también de la manera de expresarse y la utilización de simbologías, ¿no? Bueno, poniendo así en tela de juicio su origen apostólico. Pero la insistencia de varios líderes de la Iglesia sobre su autoridad apostólica logró que finalmente fuera aceptado en el Oriente. La disposición favorable de ciertos padres de la Iglesia a dar rango canónico a obras tales como la Didache, la Epístola de Clemente y el Pastor de Hermes es explicable solo cuando uno percibe que sus autores podían ser confundidos con figuras apostólicas genuinas. Ejemplo, la aceptación en ciertos lugares del Pastor de Hermes como canónico se debe a la creencia que el autor había sido la persona mencionada en Romanos 16:14. O sea que hay versículos donde nombran
estas personas, pero no necesariamente debe ser la misma persona, porque el nombre se podía haber utilizado en varias personas. Y tenemos el ejemplo en Romanos 16, a ver si lo tengo, no lo menciona acá nomás, que estaba acá, dice: den mis saludos a Síncrito, Flegonte, Hermas, Patroba, Hermes y a los hermanos que se reúnen con ellos. Así dice el versículo de Romanos, y como lo nombran a Hermes, creían que podía ser incluido entre los canónicos la epístola, el libro de Hermes, ¿no? El pastor de Hermes, que lo mencionó, que Rosana explicó eso. Sin embargo, la apostolicidad en el sentido estricto de la palabra no puede explicar a todos los libros del Nuevo Testamento. Hacía falta elaborar una teoría que acreditase, por ejemplo, a Marcos y a Lucas. Aquí la Iglesia se apoyó en la consideración que estos hombres escribieron bajo la dirección de Pedro y de Pablo respectivamente, de modo tal que su obra poseía la autoridad de estos apóstoles. Acá hay que tener en cuenta que un factor muy importante fue la apostolicidad. Ellos querían comprobar que el autor tenía autoridad apostólica, y si no lo tenía, lo relacionaban, como en este caso, que escribieron libros pero que fueron bajo la dirección de apóstoles. La prueba de apostolicidad tenía mucho poder en la Iglesia respecto a la validez canónica. Sin embargo, la lista de aquellos que están fuera del círculo apostólico es imponente. Y ahí lo mencionamos a Marcos, a Lucas, a Judas, al autor de Hebreos, pero todos estos hombres estuvieron cerca de la fuente de la tradición cristiana, y el Espíritu era libre para usarlos a ellos tanto como a los representantes más oficiales de la Iglesia. En segundo lugar, los padres enfatizaron la recepción de los escritos neotestamentarios por las iglesias originales y el conocimiento y uso continuo de estos documentos por parte de generaciones posteriores. Este es una consecuencia natural de la apostolicidad. Lectores del Nuevo Testamento han notado el cuidado que Pablo demostró en asegurar que sus escritos fueron aceptados como genuinos, firmando con su propia mano y encomendando el documento a mensajeros de confianza. De esa manera mantenían la seguridad de la prueba, ¿no? En este caso, las cartas de ellos. Cada iglesia local estaba capacitada para garantizar cualquier comunicación de este tipo que otro grupo quisiese copiar o utilizar. Debe observarse la costumbre de la lectura litúrgica, pero no todo escrito en el culto cristiano era evidencia absoluta de su posición canónica. Algunos escritos, como la primera de Clemente, era leída en Corinto con fines de edificación. O sea que el hecho de que sea utilizado en las iglesias no era de algo como para aferrarse y documentar de que ese libro tendría que ser recibido dentro de los canónicos, porque había libros, como ya les dije anteriormente, que las iglesias los leían con fines de edificación. Pero sí tenían en cuenta que la mayoría de los libros utilizados a lo largo de los siglos en las iglesias era también un respaldo de que eran escritos apostólicos. Y en tercer lugar, la uniformidad doctrinal con el patrón ya poseído en el Antiguo Testamento. Acá vemos el puente que hay entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento,
que el patrón que tenía y en la enseñanza de los apóstoles era requerimiento útil que le permitía a la Iglesia desenmascarar y repudiar los escritos heréticos, tales como los gnósticos y también muchos de los apócrifos. Saben que los escritos de falsos profetas también abundaban a la par de los escritos cristianos. Y bueno, dentro de los doctrinales heréticos tenemos los gnósticos también. Algunos libros no canónicos eran ampliamente recibidos y apreciados con fines de edificación privada, no de uso en los cultos públicos. Bueno, les quiero leer una conclusión que toma todos estos aspectos como conclusión de todo esto. Podemos decir: la canonicidad no puede ser divorciada de la idea de la autoridad divina, a pesar que las escrituras fueron escritas por hombre. Cristo autenticó el Antiguo Testamento y prometió la actividad del Espíritu de verdad para hacer posible lo que llegó a ser el Nuevo Testamento. Ahí vimos recién el puente entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Cristo no vino a abolir las leyes del Antiguo Testamento, vino a cumplirlas y hacerlas obedecer, pero el verbo en acción, o sea, Jesucristo en acción, en el cumplimiento desde las leyes del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Por eso dice, y prometió la actividad del Espíritu de verdad para hacer posible lo que llegó a ser el Nuevo Testamento. Cristo es la clave de la canonicidad. El carácter mismo de la revelación neotestamentaria tenía como consecuencia lógica el investir de autoridad al documento escrito que la transmitía. Si la Iglesia tenía conciencia del cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento en la vida y misión de Cristo y en sus propios comienzos, era inevitable refutarlos por la autoridad que el Antiguo Testamento poseía. La tardanza de la aprobación o la aceptación de unos pocos libros y el problema conexo de ciertos libros no canónicos que llegaron a ser canónicos más tarde, tuvieron que ver con una expansión de la Iglesia, ya que gradualmente llegaron a un acuerdo. Imagínense que en ese tiempo la Iglesia estaba en total expansión y llegar a acuerdos implicaban distancias, comunicación, reuniones, envíos de documentos. Y en esas épocas donde, si bien había medios de comunicación, no como los actuales, era todo vía terrestre o mar, eran muchísimo tiempo lo que les llevaba llegar a acuerdos para comunicarse con todas las iglesias del mundo, porque la decisión debía ser universal. Los escritos apostólicos no tenían conciencia de estar redactando escritura, puesto que para ellos la escritura era el Antiguo Testamento. Ellos tenían como concepto, lo que escribían del Nuevo Testamento, que la escritura, lo que en sí implica la palabra escritura en lo espiritual, la palabra de Dios, ellos no tenían conciencia de lo que estaban escribiendo escritura. Ellos sabían y estaban obedeciendo a escribir las cosas de las cuales eran testigos y con la autoridad que le daba Jesús. Lo esencial es enfocar el asunto desde la perspectiva divina
desde el propósito de Dios de dar una revelación completa. El canon depende de la Iglesia para su elaboración, pero sostener que la Iglesia creó las Escrituras es una contradicción, porque siempre ha tenido claro que los escritos son palabra de Dios, y el canon es algo dado a la Iglesia. Los escritos son palabra de Dios, son revelación, son inspiración de Dios. Pero la Iglesia tuvo la tarea de recabar todas las pruebas, de seleccionar los libros y de certificarlos. Esa era la tarea de la Iglesia, a través del canon, ¿no? El Nuevo Testamento ha sido suficiente bajo la dirección de Dios para la vida de la Iglesia a lo largo de todos estos siglos. Bueno, ahora vamos a pasar, una vez que ya tuvimos conocimiento de todo esto que nos habló Norma, vamos a pasar a algo más práctico, a cómo leer el Nuevo Testamento para comprenderlo. Y vamos a ir a situaciones de la vida práctica, ustedes se van a dar cuenta. La capacidad de comunicarse por medio de palabras habladas y oídas, escritas y leídas, establece una diferencia fundamental entre el hombre y los animales. Eso lo saben, ¿no es cierto? Lo hemos escuchado muchas veces. A menos que padezcan de algún impedimento por nacimiento o por enfermedad, las personas viven con comunicación oral y escrita unas a otras. Y lo que es mucho más importante aún, están en condiciones de comunicarse con su Creador. Oraciones, confesiones de fe, cantos de alabanza, conforman las vías de comunicación usuales de los seres humanos con Dios, como respuesta a la comunicación de Dios con sus criaturas. Si bien algunas personas, como Abraham y Moisés, recibieron mensajes orales de parte de Dios, desde la era apostólica los cristianos vienen dependiendo de su comunicación escrita, las Escrituras, que es lo que nosotros normalmente decimos es la palabra viva, ¿no es cierto? Es una fuente de agua viva, porque como explicaba hoy Norma con respecto a los versículos que usa el pastor, nos van a hablar de una manera viva y eficaz, depende del momento que nosotros estemos viviendo. Y cuando nos juntamos entre varios cristianos y opinamos sobre una prédica, decimos, ¿qué te habló al corazón? Lo hablamos de diferentes maneras. Y si escuchamos la misma prédica, como decía ella, en otro momento, el Señor nos va a hablar de diferente manera. Nos dejó la palabra para que nosotros podamos estar comunicados, que Él pueda estar comunicado con nosotros cuando nosotros lo buscamos. Abraham y Moisés, por supuesto, sabemos que ellos recibían mensajes orales. Dios le hablaba a ellos cuando quisiera. Hoy en día la palabra escrita es la forma como Dios se manifiesta a los que son su pueblo, para conocer la voluntad de Dios y los planes que Él tiene para con sus seguidores. La lectura de las Escrituras es de vital importancia. Nosotros también vemos la vigencia de la palabra de Dios. A pesar de los años, como nosotros vimos cómo el Señor fue trabajando para que realmente cada palabra, cada palabrita, cada letra que está en la Biblia expresara lo que Él quisiera hablarnos en un determinado momento a nosotros. Y nos damos cuenta de ese milagro, podríamos llamar, cómo el Señor nos habla constantemente a través de cada palabra que está en la Biblia. Y vamos a ver que existen 3 tipos de lecturas. Sin embargo, leer la Escritura es algo que resulta más fácil de decir
qué hacer, dado que hay básicamente 3 tipos distintos de lectura, las más de las veces. Muchas veces nos gusta más escuchar que leer, nos cuesta, y más en esta época donde tenemos todo facilitado a través de las redes, de las distintas plataformas, y nos gusta mucho escuchar. Por eso es importante que vayamos los domingos a escuchar los mensajes. Y una, por ejemplo, de las maneras que hay de estas 3 para leer, es leemos para informarnos, como ocurre cuando leemos los diarios o libros de texto o la correspondencia comercial, sería ahora el correo. En momentos de ocio, posiblemente, busquemos desactivar tensiones leyendo novelas, dramas o tiras humorísticas. Es lo que menos se ve ahora, el libro en material, en papel. A mí me gusta. Y siempre por ahí con mi hija, ella no quiere que le marque los libros, que se los hable, le digo, a mí me gusta usarlo el libro y marcarlo, y muchas veces poner fechas. No sé si a ustedes les pasa, porque cuando volvemos a leer, vemos cuando lo leímos, y segundo, que cuando volvemos a leer, si hicimos algún escrito, nos gusta porque nos olvidamos. O muchas veces cuánto nos gusta leer o ver si encontramos una carpeta de lo que hicimos en el jardín o en un cuaderno de la primaria, porque nos muestra cómo éramos, qué pensábamos. La segunda es leer por puro placer. La gran mayoría del material que leemos pertenece a una de estas 2 categorías, para informarnos o por placer. Pero existe también un tercer tipo de lectura, leer para comprender. Qué importante que es esta, porque muchas veces hacemos el plan de lectura bíblica, pero queremos cumplir con el día. Hoy me toca leer esto y quiero cumplir. Entonces leo con sueño, leo apurado, leo antes de salir, antes de irme a trabajar, y comprendí. Es preferible que deje para leerlo, porque Dios no va a mirar si lo leí hoy 28 o si lo leí el 29 o si leí el 28 mezclado con el 29. A Dios lo que le importa es hablarme y que yo comprenda lo que Él me está queriendo decir con esa escritura. Pero existe también, el tercer tipo. Un par de años atrás, el doctor Mortimer, profesor de filosofía de la Universidad de Chicago, publicó una obra titulada Cómo leer un libro, en la que expresa la opinión de que solo unas pocas personas han probado alguna vez este tipo de lectura. Es la manera de leer que emplea él. Como filósofo profesional, escuchen cómo lee. El estudiar los escritos de Platón y Aristóteles lo hace con papel y lápiz en mano. ¿Quién de nosotros lo hace? Se detiene después de haber leído unas cuantas páginas y hace una nota a modo de resumen del material que acaba de leer, seguida de unas críticas de su acuerdo o desacuerdo con el autor y las razones en que se funda su opinión. ¿A qué me trae memoria esto de alguna vez haber hecho una lectura comprensiva? ¿Y cómo marca? Yo siempre le cuento cuando estamos estudiando o leyendo las escrituras. Por ejemplo, en la escuela primaria me enseñaron a hacer estudios dirigidos, se llamaba en esa época, de texto, y era lectura comprensiva. Ustedes saben que después a mí siempre me costó estudiar las poesías o estudiar cosas de memoria. Quiero usar mis propias palabras. Tanto marcó esa profesora en mí ese tipo de estudio, me ayudó en muchas cosas, pero por ejemplo me cuesta, quiero cambiar las palabras, no las puedo estudiar de memoria.
Obviamente que uso sinónimo, digo lo mismo, pero me cuesta estudiar de memoria. Y aún hoy yo utilizo esa técnica de estudio, que es la sinopsis, son las ideas principales para poder hacer un resumen. Y es lo mismo que nosotros tenemos que hacer cuando hacemos el estudio bíblico, y tener en cuenta todo eso en una Biblia de estudio que está abajo, no está porque sí, está para que yo pueda estudiar el contexto histórico, en qué momento se hizo, y lo mismo con la concordancia de los versículos, que muchas veces los miramos y los dejamos pasar, pero al leer con la concordancia nos pasea del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, del Nuevo al Antiguo, y nos podemos ver cómo se cumple la palabra del Señor. Y eso lo podríamos trasladar hasta la actualidad. Leer para comprender es, según el doctor Adler, un procedimiento trabajoso. Hay que conjugar varios factores. El tiempo, el momento, la situación, que esté cómodo, o sea que todo eso que tenga buena luz, todo eso tiene que ver con la comprensión que hablábamos hoy. No puedo leer por cumplir, porque no sería una lectura comprensiva, sino que me diga quién estudió una materia así, se fue, la rindió y salió bien. Dice, es un procedimiento trabajoso y al mismo tiempo una empresa llena de desafíos este tipo de lectura. Después de 2 o 3 horas dedicadas a este tipo de lectura, es un factor importante también, cuesta mucho. Cuando somos más jovencitos, yo siempre digo, con mi nieta que tiene 4 años, digo, esto tiene la CPU vacía todavía. Por eso va incorporando información y se acuerda, y no es mentira, es cierto. Cuando pasan los años y nosotros vamos acumulando tanta información, nos cuesta estudiar, nos cuesta más incorporar, tenemos que dedicarle más tiempo, mejores momentos de lectura, pero se puede hacer, no pierda los temas. Después de 2 o 3 horas dedicadas a este tipo, uno se siente mentalmente agotado. O sea que por algo está diseñado en el colegio, los tiempos de estudio, los recreos, el tiempo que una persona puede llegar a prestar atención. Por eso después ustedes encuentran estas clases grabadas, el material bibliográfico, todo porque a lo mejor algo se les escapó cuando estuvieron acá. Y después se van y vuelven a leer o a escuchar la clase y dicen, ¿esto en qué momento lo dijo? Porque no lo escuché. Entonces admite también que empleando este método solo alcanza a leer 4 o 5 volúmenes al año este escritor. 4 o 5 libros al año, haciendo esto de leer, parar, escribir, consensuar o discernir. Esto le lleva a leer solamente esa cantidad de libros. No puede sorprendernos, pues, que sean muy pocas las personas que practican con éxito el leer para comprender. En la mayoría de los casos donde la gente más se acerca a la lectura comprensiva es cuando leen cartas de amor. Vamos a ver por qué. Alguna vez me mandaron cartas de amor, seguramente, o se usaban antes, ¿no es cierto? Cuando no había tanta tecnología, ahora como el celular, todo eso. Y fíjense, dice, ahí es donde leen entre líneas. ¿Por qué? Porque quiero buscar, hurguetear más allá. Quiero en esa cartita, en ese te quiero leer a ver si en serio me quiere, cuánto me quiere, cómo me quiere, hasta dónde me quiere. Si cuando me dice te quiero hasta el cielo, ida y vuelta, como le decimos, es cierto. Entonces quiero buscar, indagar en esa escritura. Qué bueno que sería que leamos la Biblia de esa manera. Que podamos ver cuánto nos ama Dios, cuánto nos amó Cristo, y que podamos leer.
¿Y por qué hago? Porque dice que uno trata de detectar un leve indicio de los sentimientos y las emociones del escritor o la escritora. Esto dice Adler. O sea, ¿qué tenemos que hacer cuando vamos a leer la Biblia? Pensemos que estamos leyendo una carta de amor. Y de esa manera querer escudriñar en las Escrituras. Cuando están enamorados y leen una carta de amor, la leen por todo lo que vale. Leen cada palabra 3 veces. Leen entre líneas y en los márgenes leen el todo en términos de su parte, cada parte en términos del todo. O sea que, ¿qué me quiso decir con esta palabra y qué me quiso decir con este mensaje en la carta de amor? Qué importante sería, vuelvo a repetir, que podamos leer la palabra de Dios de esa manera. O nos pasa que cuando por ahí en un libro antiguo encontramos una carta que me escribió mi esposo, mi esposa cuando estábamos de novio, los novios cuando recién se pusieron de novio o cuando cumplieron el primer aniversario, y volver a leer qué me dijo, qué lindo que es. Y cuántas veces Dios en la Biblia nos busca, nos abraza, nos rescata, nos perdona, dio su Hijo por amor a nosotros. Qué amor más grande e inexplicable que ese amor que tiene el Señor por nosotros. Leer el Nuevo Testamento para comprenderlo es un cometido desafiante, pero también gratificante. No cabe ninguna duda al entrar en contacto con la comunicación escrita que Dios dirige a los cristianos, nos brinda información y placer. Pero leer para comprender es mucho más beneficioso y también mucho más dificultoso por la atención que tengo que prestar. Quien quiera aplicar los principios de la lectura comprensiva a los documentos del Nuevo Testamento deberá tener en mente unas cuantas preguntas básicas. Una, por ejemplo, el autor. ¿Aparece su nombre en el texto mismo, como suele ser el caso con las epístolas? ¿O solamente en el título, como en los evangelios? ¿Hay algún indicio en cuanto a su nacionalidad, educación, profesión o situación? Es parte de lo que nosotros estamos haciendo con esta materia. Nos estamos introduciendo en el Nuevo Testamento. Y quizás nos estamos enterando por primera vez cómo se fue logrando, cómo se fue escribiendo, cómo se fue aceptando y cuándo se aceptó definitivamente. También el destinatario o los destinatarios. ¿Hay alguna alusión respecto del tipo de persona o personas a quienes iba dirigido originalmente el escrito en cuestión? ¿Cuáles fueron su nacionalidad, su condición como creyente, sus problemas, sus defectos y virtudes? Hay palabras en la Biblia que nosotros decimos, por ejemplo, esta palabra es propicia para usar en una casa de oración. Esta carta de Pablo o esta epístola paulina o esto viene espectacular en este momento que estamos viviendo para predicar. Entonces, buscar, ¿no es cierto? Porque decimos viva la palabra, constantemente nos está hablando. También, por ejemplo, la relación entre el autor y destinatario. ¿Tenía el autor un conocimiento personal de los destinatarios? ¿O en caso afirmativo, en virtud de qué? Bueno, pero nos podemos sentir identificados. Por ejemplo, con las cartas, vemos la problemática que vivían en las iglesias del Nuevo Testamento y que actualmente las vivimos. No están fuera de contexto porque esté escrito hace tantos años. Hasta en eso Dios pensó, dejarnos un legado para que nosotros lo podamos usar siempre en nuestra vida cotidiana.
y lo van a seguir usando nuestros descendientes. La ocasión y el propósito, por ejemplo. ¿Con qué propósito se dirigió el escritor a esa gente en ese momento? ¿Qué problema u ocasiones fueron las que motivaron la composición de este documento? Y siempre, ¿no es cierto?, relacionarlo con nuestra vida actual. Estas 4 preguntas básicas son primordiales para quien intente leer un libro del Nuevo Testamento, con miras a comprenderlo, por supuesto. Hay además otras 4 preguntas básicas que pueden resultar provechosas y que merecen la atención del que estudia los documentos del Nuevo Testamento. La fecha y el lugar, algún dato que permita conocer el tiempo y el lugar de la composición en los albores, en el amanecer de la historia del cristianismo, o pasado ya unos cuantos años de la caída de Jerusalén o después. Su autenticidad. ¿Existe alguna información en el libro mismo que arroje luz sobre la sobre la identidad del escritor, cuyo nombre nos llegó por la tradición o que aparece en el documento? Integridad del escrito. ¿Qué dicen las autoridades en materia de texto en cuanto a la unidad del documento? Hay algunas secciones que parecen no pertenecer al escrito original. El bosquejo, cómo se adaptan las diferentes secciones y los temas de cada libro a una unidad orgánica, como decíamos hoy, a un todo, ¿no es cierto?, un organismo, a una identidad como es la que nosotros tenemos como cristianos y nos basamos en las Escrituras. Tenemos ejemplos. 1 o 2 ejemplos bastarán para ilustrar qué se quiere decir con leer para comprender. A la vista, los 17 versículos, por ejemplo, iniciales de Mateo, no parecen ser más que una árida genealogía. Nos pasa muchas veces que decimos, ay, esto de los nombres acá, me aburre encima esos nombres que se usaban en esa época, difíciles de pronunciar, que no los queremos ver ni siquiera a veces para ponérselo a nuestros descendientes, y entonces por ahí los salteamos, pero tienen importancia, porque mediante una lectura comprensiva, o sea, si nos empeñamos en detectar rastros, hallaremos datos valiosos relativos a los destinatarios, un aspecto del mensaje de Mateo y una característica del autor. La genealogía de Jesús en Mateo hace remontar hasta Abraham, no hasta Adán, como sí en el Evangelio de San Lucas, y le asigna a David un lugar destacado en el primer versículo. ¿Qué podemos desprender de ello con respecto a la nacionalidad de los destinatarios? Muy probablemente estos destinatarios, los que figuran en la lista, eran cristianos de origen judío. Además, en los versículos 3 a 6, Mateo registra los nombres de algunas mujeres, incluyendo mujeres de extracción no israelita, o sea, no eran todas judías. Mateo tiene un especial interés en subrayar que la gracia de Dios se entiende y se extiende a todas las naciones y a toda clase de personas. Parece ser una conclusión bastante lógica. Finalmente, llama nuestra atención el hecho de que en el versículo 17 el autor divide los nombres en 3 grupos, Mateo, de 14 miembros cada uno. ¿Qué nos puede decir este orden tan bien arreglado de dividir? ¿Qué era Mateo? Un recaudador de impuestos. Antes de que lo siguiera Jesús, él estaba acostumbrado a trabajar con los números. Entonces vemos ahí reflejado y decimos, sí, esto indiscutiblemente lo hizo Mateo, porque es su personalidad, su forma de ser, lo que él hacía.
hace un arreglo tan bien ordenado y no es un rasgo coincidente con lo que cabe esperar de un recaudador de impuestos. Una persona acostumbrada a llevar registros exactos. Y de esta manera, leyendo para comprender lo que al parecer es una fría enumeración de personas, se nos convierte en una serie de datos útiles concerniente al autor, los destinatarios y el mensaje del primer evangelio. Como otro ejemplo de lectura comprensiva, puede servirnos un pasaje del capítulo 2 como único, o sea, en el libro de Mateo, como único de entre los evangelistas, donde vemos ciertos acontecimientos. Y presten atención acá cómo se relaciona el Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento. José llevó a Jesús a Egipto. Moisés saca al pueblo judío de Egipto. Jesús permaneció por un tiempo en Egipto. Moisés permaneció por un tiempo en Egipto. Herodes mandó a matar a los niños de sexo masculino. El emperador romano, ¿se acuerdan? Manda a matar a todos los primogénitos. Jesús fue salvado del peligro. Moisés escondido y mandado fuera de Egipto para preservar su vida, porque Dios tenía un propósito con él. Jesús, luego de la muerte de Herodes, vuelve a Egipto. Moisés también regresa a Egipto por el hambre. Si traemos a la memoria el relato del éxodo de los hijos de Israel, notaremos que a ellos les sucedieron eventos paralelos, lo que fuimos diciendo. También ellos fueron llevados a Egipto, permanecieron allí, vivieron, vieron a sus niños varones muertos por orden del faraón, se enteraron de que el niño Moisés había sido salvado y finalmente huyeron a Egipto. ¿Qué significa este paralelismo? Una lectura comprensiva hace de estos vehículos de Mateo más que un simple incidente en la vida de Jesús niño. Reviste un interés particular por cuanto ningún otro evangelista hace mención de estos hechos. Esto nos hace pensar en que Mateo presenta a Jesús a sus lectores judeo-cristianos como el conductor de nuevo Israel. La iglesia cristiana, así como Moisés, fue conductor del Israel antaño. Así, mediante la lectura comprensiva, las escrituras cobran vida y su mensaje brilla con colores más nítidos. A mí cuando yo leí esto me sorprendió, me encantó porque se reveló a la luz de una escritura comprensiva lo que se puede relacionar entre el libro de Mateo y el Éxodo. Que si no hacemos una lectura comprensiva, jamás lo podríamos ver. Bueno, la inspiración del Nuevo Testamento. Pasamos ahí. Dentro del Nuevo Testamento mismo hay indicaciones de que mientras los apóstoles aún vivían y bajo la supervisión de ellos mismos, comenzaban a hacerse para las iglesias colecciones de sus escritos, que se colocaban a la par del Antiguo Testamento como palabra inspirada por Dios. Bueno, eso nos habló mucho Norma ya cuando dio la clase, ¿no es cierto?, y hablamos ya anteriormente de los escritores posapostólicos y de los escritores apostólicos. Pablo, que no era, él es el llamado el apóstol de los gentiles, porque Pablo no fue apóstol de Jesús, pero él sí tiene un encuentro con Jesús, bueno, todo lo ya sabemos, para no hacer más largo, pero dice, Pablo reclama tener la inspiración de Dios en su enseñanza. Él reclama eso, él quiere que se reconozca que la palabra que él daba y la que él plasmaba en los papiros era inspirada por el Espíritu Santo.
En 1 Corintios 2, capítulo 2, versículos 7 al 13, dice: más bien hablamos la sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que Dios predestinó desde antes de los siglos para nuestra gloria. Ninguno de los príncipes de esta edad conoció esta sabiduría, porque si ellos la hubiesen conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Más bien, como está escrito, cosa que ojo no vio ni oído oyó, que ni han surgido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero a nosotros Dios nos las reveló por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las cosas profundas de Dios. Pues, ¿quién de los hombres conoce las cosas profundas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así también nadie ha conocido las cosas profundas de Dios, sino el Espíritu de Dios, y nosotros no hemos recibido el espíritu de este mundo, sino el Espíritu que procede de Dios, para que conozcamos las cosas que Dios nos ha dado gratuitamente. De estas cosas estamos hablando, no con la palabra enseñada por la sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, interpretando lo espiritual por medios espirituales. Si leemos esto a la luz del entendimiento del hombre, no entendemos nada. Pero si lo leemos a la luz de la Escritura y comprendiendo, como hablábamos, es el Espíritu Santo el que inspiró a Pablo para escribir esto. En 1 Corintios 14:37 dice: si alguien cree ser profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo es mandamiento. En 1 Tesalonicenses 2:13 dice: por esta razón nosotros también damos gracias a Dios sin cesar, porque cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de parte nuestra, la aceptaste, no como palabra de hombre, sino como lo que es de veras, la palabra de Dios, quien obra en vosotros los que creéis. Amén. Los que creemos a la palabra de Dios. Así también Juan, respecto al Apocalipsis, dice en Apocalipsis 1:2, quien ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, de todo lo que ha visto. Porque sabemos que Juan es llevado, ¿no es cierto?, al tercer cielo, donde Dios le muestra todo. Y aún así dudaban de que haya sido él quien escribió el Apocalipsis. Pablo quiso que sus epístolas se leyeran en las iglesias. En Colosenses 4:16, esto ya vimos un poquito. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, así que se lea también en la iglesia de los de Laodicense, y la de Laodicea, leerla también vosotros. Ahí vemos cómo la carta se pasaba y decíamos, ¿se acuerdan que se documentaba? Porque quedaba una copia en cada iglesia. En 1 Tesalonicenses 5:27 dice: solemnemente os insto por el Señor que se lea esta carta a todos los hermanos. En 2 Tesalonicenses 2:15, así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina en que habéis sido enseñados, sea por palabra o por carta nuestras. O sea, acá vemos cómo Pablo quiere que se lean las cartas, y no solo se leían en una iglesia, sino que se pasaba de una a otra. Pedro escribió para que estas cosas permanecieran en la iglesia después de su partida. En 2 de Pedro 3:1-2 dice: amado, esta es la segunda carta que os escribo. En estas dos cartas estimulo con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que recordéis las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y el mandamiento del Señor y Salvador declarado por vuestros apóstoles.
Pablo cita como escritura un libro del Nuevo Testamento. En 1 de Timoteo 5:18 dice, porque la escritura dice, no pondráis bozal al buey que trilla, además el obrero es digno de su salario. Digno es el obrero de su salario, frase que no se halla en ninguna parte de la Biblia, sino en Mateo 10:10 y Lucas 10:7. Evidencia que uno de estos ya existía cuando Pablo escribió 1 de Timoteo y que se le tenía por escritura. O sea que el libro de Mateo ya era escritura. Pedro incluye las epístolas de Pablo con las escrituras. En 2 de Pedro 3:15-16 dice, considerad que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo os ha escrito, según la sabiduría que le ha sido dada. Él habla de estas cosas en todas sus epístolas, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender que los indoctos e inconstantes tuercen, como lo hacen también con las otras escrituras para su propia destrucción. ¿Hasta qué punto los apóstoles se dieron cuenta de que sus escritos llegarían a ser parte de la palabra escrita de Dios para las edades futuras? No lo sabemos. Escribieron ellos muchas cartas teniendo presente las necesidades del momento, pero ellos desconocían que esta palabra iba a prevalecer, iba a permanecer. Sabiendo poco de su destino posterior, creemos que Dios mismo veló sobre el asunto y a su propia manera determinó cuáles debían preservarse. O sea que nada de lo que nosotros venimos estudiando es una casualidad. A la vista de todo lo que venimos estudiando, de todas las pruebas, de todas las obras, de, como yo decía, de los que querían criticar y apoyar las escrituras, todo fue documentado y todo sirvió para aportar que la Biblia es la palabra de Dios y que el Nuevo Testamento es lo que nosotros tenemos del Nuevo Pacto. No hay nada, ni los que quisieron criticar, ni los que estuvieron de acuerdo. Todos, en vez de restar, sumaron, porque Dios tenía todo preparado, como vimos desde el principio de la materia. Oramos. Señor de los cielos, te damos gracias, papá. Te damos gracias, Señor, por la revelación, Señor, porque nunca dejas de sorprendernos, papá. Porque nunca dejas de sorprendernos con todo lo que tienes para hablar a nuestros corazones. Y te damos gracias porque sentimos cómo estás trabajando en nosotros. Y hoy queremos decirte, heme aquí, para que cuando tú nos termines de preparar, como lo hiciste con Pablo y con Bernabé, como lo hiciste también con el Señor Jesús. Él esperó 30 años, Pablo y Bernabé 4, pero luego tú trabajaste con ellos. Señor, que podamos ser herramientas útiles en tus manos para que tu evangelio siga siendo proclamado, Señor. Señor, te damos gracias y pedimos que nos protejas, que nos guardes en nuestro regreso a nuestros hogares, Señor. Que tu Espíritu Santo sea con nosotros, que tus ángeles nos rodeen y que la sangre de Cristo Jesús nos cubra. En el nombre de Jesús. Amén.